¿Y si te dijera que un simple acto de bondad, aparentemente insignificante, podría cambiar por completo el curso de tu destino? ¿Lo creerías? ¿Y si te dijera que en este preciso instante, mientras sigues con tu rutina diaria, un pequeño gesto que hiciste hace tiempo está causando una reacción en cadena que cambiará tu vida para siempre? ¿Pensarías que estoy loco? Hoy te contaré la historia de Nina, una joven que vivía en la más absoluta pobreza en los suburbios de una ciudad olvidada. Su vida era una constante lucha por sobrevivir, trabajando incansablemente para llevar algo de comida a su mesa. Pero Nina tenía algo que muchos habían perdido, un corazón puro y una sensibilidad que trascendía su dura realidad. Lo que Nina no sabía es que su vida cambiaría dramáticamente gracias a un gesto que ella consideraba insignificante: dejar una simple flor silvestre en una tumba abandonada del cementerio local. Una flor que recogió del camino, sin valor monetario alguno, pero que contenía toda la riqueza de su alma. Hay secretos que el destino guarda celosamente hasta el momento perfecto para revelarlos, y el secreto detrás de esa tumba, de esa flor y de lo que sucedería después, es algo que pocos conocen y que, al final de esta historia, te hará cuestionar cada pequeño acto de bondad que has realizado o dejado de realizar en tu vida. Porque, a veces los gestos más pequeños pueden desencadenar las más grandes revoluciones en nuestras vidas. Y Nina estaba a punto de descubrirlo de la manera más inesperada posible. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre el poder de los pequeños actos de bondad podría cambiar también tu perspectiva para siempre. Nina tenía apenas 19 años, pero sus manos ya mostraban las marcas del trabajo duro. Vivía en una pequeña habitación alquilada en el barrio más pobre de la ciudad, donde el agua corriente era un lujo ocasional y la electricidad un privilegio inestable. Trabajaba limpiando casas durante el día y lavando platos en un restaurante por la noche. Sus padres habían muerto cuando ella era adolescente, dejándola completamente sola en el mundo. A pesar de su situación, Nina mantenía una rutina que muchos considerarían extraña. Cada domingo, sin importar el clima, caminaba hasta el cementerio municipal con una flor silvestre en la mano. No era para visitar a sus padres, pues ellos estaban enterrados en otra ciudad. Era un ritual personal, una forma de conectar con algo más allá de su dura realidad. Siempre hay alguien olvidado, solía pensar Nina, mientras recorría las tumbas en busca de alguna que pareciera abandonada, sin flores ni señales de visitas recientes. Allí dejaba su humilde ofrenda, una flor que no le costaba nada pero que representaba todo lo que podía dar. Un domingo particularmente frío, Nina se detuvo frente a una lápida antigua, parcialmente cubierta de musgo. Apenas se podía leer el nombre: Eduardo Vega, 1931-2005. La tumba estaba completamente abandonada, con claras señales de que nadie la había visitado en años. «Hoy esta flor es para usted, don Eduardo», susurró Nina mientras colocaba delicadamente una pequeña margarita silvestre sobre la fría piedra. Nadie debería estar completamente olvidado. Lo que Nina no sabía era que, desde la distancia, un hombre de traje elegante observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y emoción contenida. Gabriel Vega, un empresario exitoso de 45 años, había decidido visitar la tumba de su abuelo después de más de 10 años de ausencia, atormentado por la culpa de haberlo olvidado durante tanto tiempo. Gabriel nunca esperó encontrar a alguien allí, mucho menos a una joven humilde dejando una flor en la tumba de un hombre que ni siquiera conocía. Ese simple acto despertó algo en él, una mezcla de vergüenza y admiración que lo dejó inmóvil, incapaz de acercarse o de marcharse. Nina terminó su pequeño ritual y se fue, sin notar que acababa de plantar una semilla en el corazón de un hombre que tenía el poder de cambiar su destino. Durante los días siguientes, Nina continuó con su rutina habitual: despertarse al amanecer, limpiar casas hasta el mediodía, descansar brevemente antes de ir al restaurante y regresar exhausta a medianoche. Sin embargo, poco a poco comenzó a notar algo extraño. Primero fue la casera,
doña Mercedes, quien la detuvo una mañana con una sonrisa inusual. Nina, querida, un hombre estuvo preguntando por ti ayer, muy elegante, en un coche negro. Dijo, ¿qué era importante? Nina sintió un escalofrío. En su experiencia, cuando alguien con dinero preguntaba por una chica pobre, rara vez traía buenas noticias. ¿Qué quería? Preguntó con recelo. No lo sé, niña. Solo dijo que volvería. Ese mismo día, durante su trabajo en la casa de los Mendoza, la señora la miró con curiosidad. Nina, ¿conoces a Gabriel Vega? Me llamó preguntando referencias sobre ti. El nombre no significaba nada para Nina, pero la situación la alarmó. No, señora, no conozco a ningún Gabriel Vega. ¿Qué le dijo usted? Pues que eres honrada y trabajadora, por supuesto. Parecía muy interesado en ayudarte de alguna manera. La desconfianza de Nina crecía. En el restaurante, el cocinero le entregó un sobre. Un hombre lo dejó para ti. Dijo que era importante que lo leyeras. Nina abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta elegante y una nota escrita a mano. Quisiera hablar contigo sobre Eduardo Vega. Es importante. Por favor, llámame. La tarjeta pertenecía a Gabriel Vega, CEO de Vega Enterprises. ¿Cómo sabía este hombre sobre su visita a la tumba? ¿La había estado siguiendo? ¿Por qué un empresario importante estaría interesado en ella? Cuando llegó a su habitación esa noche, encontró un ramo de flores en su puerta. No flores silvestres, sino rosas caras y elegantes. La tarjeta decía simplemente, gracias por no olvidarlo. GV. Nina sintió miedo. Su instinto de supervivencia, forjado en años de adversidad, le decía que debía ser cautelosa. En su experiencia, los ricos no se interesaban en los pobres, a menos que quisieran algo, y ella no tenía nada que ofrecer. ¿Qué quiere este hombre de mí? Se preguntó mientras cerraba bien la puerta de su habitación, colocando una silla contra el pomo como medida extra de seguridad. Esa noche, Nina apenas durmió, debatiéndose entre la curiosidad y el miedo. ¿Debería llamar al número en la tarjeta? ¿O debería ignorar todo esto y esperar que el misterioso Gabriel Vega se cansara y la dejara en paz? Después de días de inquietud, Nina finalmente reunió el valor para llamar al número en la tarjeta. Una secretaria respondió, y al mencionar su nombre, inmediatamente la comunicaron con Gabriel Vega. Nina, gracias por llamar. He estado esperando hablar contigo, dijo una voz masculina, profesional pero cálida. Señor Vega, no sé qué quiere de mí, pero le pido que deje de mandar cosas a mi casa y de preguntar por mí. Me está asustando, respondió Nina con firmeza, a pesar de su nerviosismo. Lo siento, no era mi intención. Te vi en el cementerio, dejando una flor en la tumba de mi abuelo. Quería agradecerte y hablar contigo sobre ello. La respuesta dejó a Nina perpleja. ¿Su abuelo? Yo solo dejo flores en tumbas abandonadas. No lo conocía. Precisamente por eso quiero hablar contigo. ¿Podríamos reunirnos? En un lugar público, donde te sientas segura. Contra su mejor juicio, Nina aceptó encontrarse con él en una cafetería concurrida cerca de su trabajo. Cuando llegó, vio a un hombre bien vestido en sus 40, con una expresión seria pero amable. Gabriel le explicó que su abuelo había sido un hombre sencillo, que hizo fortuna desde cero, pero que la familia se había distanciado de él en sus últimos años. Cuando te vi dejando esa flor, me di cuenta de lo mucho que lo había olvidado. Quiero compensártelo de alguna manera. No necesito compensación, respondió Nina. Lo hago porque creo que nadie debería ser olvidado. Déjame ayudarte. Puedo ofrecerte un trabajo mejor en mi empresa, un apartamento. ¿Por una flor? No tiene sentido. Debe querer algo más. La desconfianza de Nina era palpable. Gabriel insistió. Pero cuanto más ofrecía, más se resistía Nina. Para ella la idea de que un extraño quisiera cambiar su vida por un gesto tan pequeño resultaba sospechosa. Si realmente quiere honrar la memoria de su abuelo, visítelo, usted mismo.
No necesito su caridad, dijo finalmente, levantándose para marcharse. No es caridad, Nina. Mi abuelo dejó un testamento. Hay algo que deberías saber. No me interesa. Déjeme en paz. Nina salió de la cafetería, ignorando los llamados de Gabriel. Cuando regresó a su trabajo, su jefa la miró con desaprobación. Nina, rechazaste la oferta de Gabriel Vega. ¿Tienes idea de quién es? Toda la ciudad haría cualquier cosa por una oportunidad así. No confío en él. Nadie regala nada sin esperar algo a cambio. Niña tonta, respondió la mujer. Ah, Veces la suerte llama a tu puerta y hay que saber reconocerla. Esa noche, Nina encontró una carta en su buzón. La abrió con recelo, esperando más insistencia de Gabriel. Sin embargo, contenía copias de documentos legales y una nota. Esto no es caridad. Es lo que mi abuelo hubiera querido. Por favor, léelo antes de decidir. A pesar de sus dudas, Nina comenzó a leer los documentos, sin imaginar que cambiarían su comprensión de todo lo que había sucedido. Los documentos que Gabriel le había enviado eran confusos. Fragmentos de un testamento, fotografías antiguas y cartas escritas a mano. Nina pasó toda la noche intentando comprender la conexión entre ella y Eduardo Vega, pero nada tenía sentido. En las fotografías, reconoció a un hombre mayor que parecía ser Eduardo, pero no había nada que lo conectara con ella o con su familia. Decidida a entender qué estaba pasando realmente, Nina comenzó su propia investigación. Primero, buscó información sobre Eduardo Vega en la biblioteca pública. Descubrió que había sido un empresario respetado que comenzó como jardinero antes de fundar su propia empresa de paisajismo, que eventualmente se expandió a construcción y bienes raíces. ¿Un jardinero que se convirtió en empresario?, murmuró Nina. Igual que mi padre antes de enfermar. Ese pequeño detalle la intrigó. Su padre también había sido jardinero, aunque nunca tuvo la oportunidad de prosperar debido a una enfermedad degenerativa que acabó con su vida prematuramente. Nina visitó el registro civil, buscando cualquier conexión entre Eduardo Vega y sus padres. No encontró nada. Luego fue al cementerio y habló con el anciano cuidador, quien llevaba décadas trabajando allí. ¿Eduardo Vega? Claro que lo recuerdo. Un hombre bueno que venía mucho por aquí incluso antes de morir. Visitaba una tumba en particular. ¿Qué tumba?, preguntó Nina con el corazón acelerado. La de María Sánchez. Murió joven, en los 70. Eduardo nunca faltaba un domingo con sus flores. El nombre golpeó a Nina como un rayo. María Sánchez era el nombre de soltera de su abuela, quien había muerto joven, mucho antes de que Nina naciera. Siempre había sido un tema tabú en su familia. Nina corrió a buscar la tumba de su abuela. Estaba en una sección antigua del cementerio, casi olvidada. Mientras la observaba, notó algo extraño. Aunque su familia nunca la visitaba, la tumba no estaba completamente abandonada. Había signos de que alguien la había cuidado durante años. Con manos temblorosas, Nina sacó su teléfono y llamó a Gabriel Vega. Necesito saber la verdad. ¿Qué relación tenía su abuelo con mi abuela María? El silencio al otro lado fue revelador. Creo que es mejor que nos veamos, respondió finalmente Gabriel. Hay cosas que deberías saber, cosas que mi abuelo me confesó antes de morir. Esa tarde Nina se reunió nuevamente con Gabriel, esta vez dispuesta a escuchar. En un café tranquilo, él abrió un viejo álbum de fotos. Mi abuelo y tu abuela se amaban, comenzó Gabriel. Pero era una época diferente, y sus familias no aprobaban la relación debido a sus diferentes clases sociales. Eduardo era solo, un jardinero entonces, y María venía de una familia tradicional. Pero mi abuela se casó con mi abuelo Miguel, protestó Nina confundida. Sí, la obligaron a casarse con él, pero nunca dejó de amar a Eduardo, ni él a ella. Gabriel pasó una página del álbum, mostrando cartas de amor escondidas durante décadas. Se seguían viendo en secreto, y hay algo más que debes saber. Nina observó con incredulidad la última fotografía del álbum. Una imagen de su abuela embarazada,
junto a Eduardo Vega, ambos sonriendo a escondidas en lo que parecía ser el mismo cementerio donde ahora ambos descansaban. Tu padre no era hijo de Miguel Sánchez, dijo Gabriel con voz suave pero firme. Era hijo de mi abuelo, Eduardo Vega. La revelación golpeó a Nina como un tsunami, sacudiendo los cimientos de todo lo que creía saber sobre su familia. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué su supuesto abuelo Miguel nunca quiso a su padre? ¿Por qué había tanto silencio alrededor de la historia familiar? ¿Por qué su padre tenía tanto talento para la jardinería? Eso significaría que Nina no podía terminar la frase, abrumada por las implicaciones. Sí, Nina, somos familia. Tú eres la nieta de mi abuelo, lo que nos convierte en primos segundos, creo. Nina se quedó en silencio, procesando la información. Toda su vida había creído que estaba sola en el mundo, que no tenía familia, y ahora, de repente, descubría una conexión con una de las familias más importantes de la ciudad. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo quién era yo cuando me vio en el cementerio? Preguntó finalmente. Gabriel sacó otra fotografía, esta vez de Nina cuando era niña, junto a sus padres. Mi abuelo te conocía, Nina. Te vigilaba de lejos. Nunca se atrevió a acercarse por respeto a la vida que tu padre había construido, pero siempre se aseguró de que estuvieras bien. Cuando murieron, tus padres, él ya estaba demasiado enfermo para ayudarte directamente, pero me hizo prometerle que te encontraría. ¿Y por qué esperó tanto tiempo? Han pasado años desde que murieron mis padres, reprochó Nina con lágrimas de frustración. Lo intenté, pero desapareciste. Cambiaste de ciudad, de nombre. Te busqué durante años sin éxito, hasta que el destino te llevó precisamente a la tumba de mi abuelo. Gabriel hizo una pausa, visiblemente emocionado. Cuando te vi allí, dejando esa flor, fue como si él mismo hubiera orquestado todo desde el más allá. Nina recordó su impulso inexplicable de visitar el cementerio cada domingo, de buscar tumbas abandonadas. ¿Había sido realmente una coincidencia que eligiera precisamente la tumba de Eduardo Vega? En sus últimos días, continuó Gabriel, mi abuelo me entregó esto. Le mostró un sobre amarillento. Es una carta para ti y su testamento. Eduardo dejó la mitad de su fortuna a su hijo no reconocido, tu padre. Al morir tus padres, ese legado pasó a ti. He estado administrándolo como fideicomisario hasta encontrarte. Las manos de Nina temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. Lo abrió con cuidado como si contuviera algo frágil. Dentro había una carta escrita a mano y una fotografía de Eduardo sosteniendo a una bebé que, Nina comprendió con sorpresa, era ella misma. Querida Nina, comenzó a leer. Cuando leas esto, yo ya no estaré en este mundo. Hay tanto que quisiera haberte dicho en persona, tanto que quisiera haber compartido contigo. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas nublaban su vista. Nina había encontrado no solo una familia, sino también respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. A medida que Nina asimilaba la verdad sobre su pasado, una nueva complicación surgió. Fernando Vega, el hermano mayor de Gabriel y actual presidente de Vega Enterprises, se presentó inesperadamente durante uno de sus encuentros. Veo que finalmente la encontraste, dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La heredera perdida. A diferencia de Gabriel, Fernando irradiaba frialdad. Vestido impecablemente y con un porte intimidante, examinó a Nina como quien evalúa una mercancía. Fernando, no esperaba verte aquí, respondió Gabriel con evidente tensión. ¿Creías que no me enteraría? Los abogados me informaron de tus movimientos con el fideicomiso. Se volvió hacia Nina. Así que eres la hija de la aventura de 1920 nuestro abuelo, la jardinera que viene a reclamar su parte del imperio. Yo no vine a reclamar nada, se defendió Nina, sintiendo instintivamente que este hombre representaba una amenaza. Ni siquiera sabía nada sobre esto hasta hace unos días. Fernando se rió sin humor. Por supuesto, una coincidencia que aparecieras justo ahora,
cuando la empresa está en su punto más valioso. Fue ella quien dejó flores en la tumba del abuelo, intervino Gabriel. Tú ni siquiera te has molestado en visitarla en años. Ahórrame el sentimentalismo, espetó Fernando. Esta mujer no es más que una oportunista. ¿De verdad crees que va dejando flores en tumbas al azar? Probablemente investigó todo sobre nuestra familia y planeó este encuentro casual. Nina sintió que la sangre le hervía. No necesito su dinero ni su apellido. Si realmente piensa que planeé todo esto, está más loco de lo que parece. ¿Ves? Ni siquiera tiene la educación básica para hablar apropiadamente, señaló Fernando con desprecio. ¿Esta es la persona que quieres introducir en nuestra familia? ¿En nuestro negocio? Gabriel se puso de pie enfrentando a su hermano. El testamento del abuelo es claro. Nina tiene derecho a su herencia, te guste o no. Fernando se inclinó hacia Nina bajando la voz. Escúchame bien. Mi abuelo construyó este imperio desde cero. No permitiré que una don nadie lo destruya. Puedo hacer que tu vida sea un infierno si aceptas un solo centavo de ese dinero. ¿Me está amenazando?, preguntó Nina sosteniendo su mirada. Te estoy advirtiendo. No sabes con quién te estás metiendo. Tengo influencia en esta ciudad. Un día estás trabajando en ese restaurante de mala muerte, al siguiente no encuentras trabajo ni como limpiadora de baños. Gabriel intentó intervenir, pero Fernando continuó. ¿Y si crees que él puede protegerte?, señaló a su hermano. Piénsalo 2 veces. Gabriel apenas tiene voz en la junta directiva desde su pequeño incidente. Nina miró a Gabriel cuyo rostro se había endurecido. ¿Qué quieres, Fernando? ¿Dinero? ¿Poder? Ya tienes ambos. Quiero preservar el legado de nuestra familia, un legado que no incluye a bastardos ni a sus descendientes. Fernando se puso de pie, acomodándose la corbata. Tienes 2 opciones, Nina. Rechaza la herencia y te daré suficiente dinero para comenzar una nueva vida lejos de aquí. O acepta y enfréntate a las consecuencias. Con esas palabras Fernando se marchó, dejando un silencio pesado entre Nina y Gabriel. No dejes que te intimide, dijo finalmente Gabriel. Tu padre era un Vega tanto como nosotros, y tú tienes tanto derecho como cualquiera. Pero Nina ya no estaba segura. Lo que había comenzado como un descubrimiento asombroso ahora se sentía como una maldición. ¿Valía la pena enfrentarse a un hombre como Fernando por una herencia que nunca había buscado? ¿Qué incidente mencionó?, preguntó, cambiando de tema. Gabriel suspiró. Es una larga historia. Digamos que Fernando y yo tenemos visiones muy diferentes sobre cómo honrar el legado de nuestro abuelo durante las semanas siguientes. La amenaza de Fernando se materializó. Nina perdió su trabajo en el restaurante sin explicación alguna. 3 días después, la familia Mendoza prescindió de sus servicios de limpieza. Sus solicitudes de empleo en otros lugares eran sistemáticamente rechazadas. Esto no puede seguir así, dijo Gabriel cuando Nina lo llamó desesperada. Tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo? Tiene razón, no sé nada sobre su mundo. Tal vez debería aceptar su oferta y marcharme. ¿Es eso lo que quieres? ¿Renunciar a tu derecho? ¿A tu familia? Nina guardó silencio. Durante toda su vida había luchado sola, convencida de que nadie más la ayudaría. Ahora, el descubrimiento de que tenía un abuelo que la había amado en silencio, que había intentado protegerla incluso después de su muerte, le daba una razón para luchar. No, respondió finalmente. No voy a huir, pero tampoco quiero su dinero. Solo quiero que me deje en paz, que me permita llevar mi vida. Gabriel sonrió. Creo que tengo una idea. Al día siguiente, Nina y Gabriel se presentaron en las oficinas centrales de Vega Enterprises. El edificio imponente de cristal y acero intimidaba a Nina, pero avanzó con determinación. Cuando llegaron al piso ejecutivo, Fernando los recibió con una sonrisa fría. Vaya, la familia reunida. ¿Has venido a aceptar mi oferta? He venido a hacer la mía, respondió Nina con firmeza.
No quiero tu dinero, ni tu apellido. Solo quiero que dejes de interferir en mi vida. Fernando se rió. ¿Y por qué haría eso cuando claramente tengo la ventaja? Porque tengo esto. Nina colocó sobre la mesa un sobre. Las cartas originales entre mi abuela y Eduardo Vega. Cartas que demuestran que mi padre no solo era hijo biológico de Eduardo, sino que Eduardo lo reconoció en privado. Fernando palideció ligeramente mientras hojeaba las cartas. Estas son personales. No prueban nada legalmente. Tal vez no, intervino Gabriel. Pero la prensa estaría fascinada con la historia. El gran Fernando Vega, acosando a la nieta de su propio abuelo, negándole su legítima herencia. No creo que a los accionistas les guste el escándalo. ¿Me estás chantajeando?, gruñó Fernando. Te estoy ofreciendo una solución, respondió Nina. Renunciaré formalmente a cualquier reclamación sobre Vega Enterprises con una condición: que parte de mi herencia se destine a crear una fundación en nombre de Eduardo Vega, para ayudar a jóvenes en situación de pobreza. La propuesta tomó por sorpresa a ambos hermanos. No quiero tu dinero, Fernando, pero no permitiré que el legado de bondad de Eduardo se pierda por tu avaricia. Fernando miró fijamente las cartas, luego a Nina. Por primera vez, pareció ver algo más que una amenaza en ella. Eres inteligente, admitió finalmente. Más de lo que esperaba. No soy tu enemiga, respondió Nina. Solo quiero honrar la memoria de un hombre que, al parecer, era mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Después de un largo silencio, Fernando extendió su mano. Trato hecho. La Fundación Eduardo Vega, pero tú deberás dirigirla. ¿Yo? Nina estaba desconcertada. Si realmente quieres honrar su memoria, demuéstralo. Convierte su legado en algo que valga la pena. Nina miró a Gabriel, quien asintió con aprobación. Luego estrechó la mano de Fernando, sellando un acuerdo que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. Mientras salían del edificio, Gabriel le preguntó: ¿Estás segura de esto? Es una gran responsabilidad. Nina observó el cielo pensando en las extrañas vueltas del destino. Toda mi vida he sobrevivido con muy poco. Ahora tengo la oportunidad de ayudar a otros que están donde yo estuve. Creo que es exactamente lo que Eduardo hubiera querido. Un año después, la Fundación Eduardo Vega se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas de la ciudad. Nina, contra todo pronóstico, demostró ser una directora capaz y visionaria, utilizando su experiencia personal para crear programas verdaderamente efectivos para jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el primer aniversario de la fundación, Gabriel organizó una pequeña ceremonia en las nuevas instalaciones. Para sorpresa de Nina, Fernando también asistió, manteniendo una distancia respetable pero presente. Nunca pensé que vendría, comentó Nina a Gabriel mientras observaban a Fernando hablando con algunos beneficiarios del programa. Ha cambiado. Todos hemos cambiado, respondió Gabriel. Tengo algo para ti. Lo encontramos en la antigua casa del abuelo mientras la preparábamos para venderla. Gabriel le entregó una pequeña caja de madera con el nombre Nina, tallado en la tapa. Dentro había un diario y varios objetos pequeños. Un prendedor de flor, una fotografía descolorida de su padre cuando era un niño, y un anillo con una pequeña esmeralda. El diario de Eduardo, explicó Gabriel. Lo escribió para ti durante sus últimos años. Con manos temblorosas, Nina comenzó a leer. A medida que avanzaba, descubrió una verdad que la dejó sin aliento. Mi querida Nina, decía una entrada. Hoy te vi jugar en el parque. Tenías 8 años y recogías flores silvestres para tu madre. Quise acercarme pero no pude, no porque no lo deseara con toda mi alma, sino porque entendí algo fundamental. Tu vida estaba completa. Tenías padres amorosos que te daban todo lo que necesitabas. Mi presencia solo habría complicado las cosas, trayendo preguntas para las que un niño no debería necesitar respuestas. Sin embargo, tomé una decisión ese día.
empecé a dejar pequeñas bendiciones en tu camino. La beca anónima que recibiste para la escuela, la ayuda misteriosa que llegó cuando tu padre enfermó, siempre fui yo, actuando desde las sombras. Lo que nunca esperé fue que el destino te llevara a convertirte en la persona que eres. Observé cómo, a pesar de las dificultades, nunca perdiste tu bondad. Cuando te vi por primera vez dejando flores en tumbas olvidadas, mi corazón casi se detuvo. Eras exactamente como yo, encontrando consuelo en dar consuelo a otros. Mi mayor esperanza es que algún día, si lees esto, entiendas que nunca estuviste realmente sola, que mi amor, aunque silencioso, siempre estuvo contigo. Nina cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Todo este tiempo, él estuvo cuidándome. Hay más, dijo Gabriel suavemente. Revisa la última página. Nina abrió el diario nuevamente y encontró una nota suelta. La nota en la última página decía: Mi querida Nina, si estás leyendo esto, significa que Gabriel cumplió su promesa de encontrarte. Hay algo más que debes saber, algo que he guardado como mi secreto más preciado. Tu ritual de dejar flores en tumbas olvidadas no fue una coincidencia ni una decisión aleatoria. Cuando tenías apenas 5 años, te llevé al cementerio. Tu madre había fallecido recientemente, y tu padre luchaba por mantenerse a flote con tu cuidado y su trabajo. Yo me ofrecí a cuidarte ese día, sin revelar mi verdadera identidad. Te presenté como mi amiguita. Mientras caminábamos entre las tumbas, me preguntaste por qué algunas no tenían flores. Porque están olvidadas, te respondí. Tu pequeño rostro se entristeció de una manera que me partió el alma. Nadie debería ser olvidado, dijiste, y recogiste una flor silvestre del camino para colocarla en la tumba más descuidada que encontramos. Ese pequeño gesto me mostró la pureza de tu corazón. Sin saberlo, plantaste una semilla en ti misma ese día, una semilla que yo regué en secreto, mencionando casualmente en nuestras conversaciones lo bonito que era recordar a quienes ya no están. Nunca te dije que siguieras haciéndolo, pero vi cómo ese acto de bondad se convirtió en parte de ti. Lo que tú consideras un simple ritual personal fue, en realidad, el puente invisible que nos mantuvo conectados a través de los años. Cada flor que dejaste en una tumba olvidada era un eco de aquel día que compartimos, un día que tú olvidaste pero que yo atesoré como mi recuerdo más valioso. Así que, cuando dejaste esa margarita en mi tumba, no fue una coincidencia. Fue el destino completando un círculo perfecto que comenzó muchos años atrás. Con todo mi amor eterno, tu abuelo Eduardo. Nina dejó caer el diario, abrumada por la revelación. Los recuerdos comenzaron a surgir lentamente, fragmentos borrosos de un anciano amable que la llevaba de la mano entre las tumbas, el olor de las flores silvestres, la sensación de hacer algo importante y significativo. Nunca lo recordé, susurró Nina. Era demasiado pequeña. Gabriel colocó una mano reconfortante en su hombro. El abuelo tenía una forma única de tocar las vidas de las personas. A veces las conexiones más profundas son las que no podemos ver o explicar. En ese momento Fernando se acercó a ellos. Durante el último año su relación había evolucionado de la hostilidad a un respeto cauteloso. Nina, dijo con una formalidad que ya no ocultaba completamente su creciente admiración, los inversores están impresionados con los resultados de la fundación. Quieren duplicar su aportación para el próximo año. Gracias, Fernando, respondió Nina con sinceridad. No habría sido posible sin tu apoyo. Fernando observó el diario en sus manos. ¿Es de él? Nina asintió, insegura de cuánto compartir con el hombre que una vez había sido su enemigo declarado. Para su sorpresa, Fernando sonrió con nostalgia. Solía escribir constantemente. Recuerdo preguntarle una vez para quién escribía tanto. Solo dijo, para alguien especial que algún día entenderá. Hizo una pausa antes de añadir. Parece que ese alguien eras tú. Un silencio cómplice se instaló entre los tres.
unidos por el legado de un hombre que había entendido que las conexiones verdaderas trascienden las barreras del tiempo, la distancia y las circunstancias. Hay algo más, añadió Fernando, sacando un sobre de su chaqueta. Encontré esto en la caja fuerte de la oficina. Es la escritura de una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Aparentemente el abuelo la compró hace años, pero nunca la usó. Está a tu nombre. Nina tomó el sobre con incredulidad. ¿Una casa? ¿Para mí? La hizo construir cuando naciste, explicó Fernando. En la nota adjunta dice que quería que tuvieras un hogar propio, cuando estuvieras lista para recibirlo. La enormidad de los planes que Eduardo había hecho para ella, la forma meticulosa en que había preparado su futuro, incluso sabiendo que no estaría allí para verlo, conmovió a Nina hasta lo más profundo. Todo este tiempo pensé que dejaba flores para extraños, murmuró Nina, cuando en realidad era mi abuelo quien había sembrado flores en mi camino desde siempre. 5 años después del descubrimiento de su verdadera identidad, Nina Vega, pues finalmente había aceptado el apellido que le correspondía por derecho, se encontraba nuevamente en el cementerio, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella, una veintena de jóvenes de la Fundación Eduardo Vega colocaban flores en tumbas olvidadas, continuando la tradición que había cambiado tantas vidas. Recuerden, les dijo Nina mientras caminaban entre las lápidas, no es solo una flor lo que dejamos aquí. Es un mensaje para el universo, que nadie merece ser olvidado, que todos los seres humanos tienen valor, incluso después de su partida. La fundación había crecido exponencialmente, ayudando a miles de jóvenes a escapar de la pobreza a través de educación, empleo y apoyo emocional. Lo que había comenzado como un acto de bondad casual, se había convertido en un movimiento que transformaba vidas. Gabriel se acercó a Nina mientras observaban a los jóvenes dispersarse por el cementerio. El abuelo estaría orgulloso, comentó. Sí, respondió Nina con una sonrisa serena. Creo que lo estaría. Incluso Fernando, quien inicialmente había sido su mayor opositor, ahora era uno de los defensores más fervientes de la fundación, aportando no solo recursos económicos, sino también su experiencia empresarial para hacerla sostenible a largo plazo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Reflexionó Nina mientras dejaba una margarita silvestre en la tumba de Eduardo. Que un acto tan pequeño, tan insignificante como dejar una flor, pudiera desencadenar tanto bien. Se volvió hacia la cámara imaginaria, hablando directamente al espectador. Y si te estás preguntando cómo una simple flor pudo cambiar tantas vidas, piensa en esto. ¿Cuántos pequeños actos de bondad has realizado sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas semillas has plantado sin saber que algún día podrían convertirse en bosques enteros? Nina caminó lentamente por el sendero del cementerio, con la luz del atardecer bañando su figura. Nunca subestimes el poder de la bondad, por pequeña que parezca. Ese gesto que crees insignificante, una sonrisa a un extraño, una palabra amable, una flor en una tumba olvidada, podría ser el catalizador de una transformación que ni siquiera puedes imaginar. Hizo una pausa junto a la salida del cementerio, donde un pequeño cartel anunciaba Proyecto Margaritas, honrando a los olvidados transformando el futuro, con el logo de la Fundación Eduardo Vega. Tal vez hoy mismo, sin saberlo, has plantado una semilla de cambio en la vida de alguien. O quizás alguien ha plantado esa semilla en la tuya. La pregunta es, ¿permitirás que florezca? Nina miró directamente a la cámara una última vez. Si esta historia te ha conmovido, te invito a realizar tu propio acto de bondad hoy. Algo pequeño, algo simple, pero hecho con el corazón. Y luego, comparte esta historia con otros que puedan necesitar un recordatorio de que el bien existe, de que el amor persiste, y de que nunca estamos realmente solos en este mundo. Porque a veces, la flor más hermosa crece en el lugar más inesperado, y a veces esa flor eres tú. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó esta historia, no olvides darle like,
compartir con tus seres queridos y suscribirte para más historias que te recordarán el poder transformador de los pequeños actos de bondad. Con estas palabras, Nina se alejó por el sendero mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cementerio con un resplandor dorado que parecía susurrar que, incluso en los lugares más olvidados, puede nacer la esperanza.